Amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda Francisco Darmendreil. Vamos en unos segundos prácticamente a iniciar una conversación con Ingrid Díaz, investigadora de la Guerra del Pacífico, sobre el natalicio de Arturo Prat Chacón. Así que vamos a esperar a que llegue Ingrid para esta conversación. Mientras saludos a mis amigos que están conectándose. Ahí está Ingrid, se sumó, así que vamos a esperar a que envíen la solicitud para iniciar esta conversación sobre Arturo Prat. Sí, ahí está. Ingrid, Hola, ¿cómo estás? hola Francisco, bien, bien, súper bien, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias por aceptar esta invitación a este live. Aprovechar a saludar a nuestros amigos que están conectados. Quiero agradecerte por dos cosas. Uno, por este live que vamos a hacer sobre Arturo Prat. Y lo otro, públicamente, por asesorarme. Para los que me siguen, yo me estoy representando como un soldado de la guerra del Pacífico y quiero agradecer públicamente a Ingrid, que es una destacada investigadora en el tema, por la asesoría que me está brindando en la materia. ¿Cómo estás? Bien, gracias, súper. Oye, no, gracias a ti por la confianza, por Francisco. Imagínate, para mí es un honor poder ayudar a personas como tú que se dedican a la difusión de la historia de Chile y en especial de la Guerra del Pacífico. Y bueno, el uniforme está perfecto, así que lo demás son los detalles nomás y de a poquito se va puliendo todo, pero está súper bien tu uniforme, me gusta mucho. Gracias, gracias Ingrid. Bueno, antes que nada quiero darte el pase primero para que te presentes para quienes no te conocen o de conocer tu trabajo. ¿Te parece? Sí, claro. Hola a todos los que se están uniendo a este live. Mi nombre es Ingrid Díaz, algunos me conocen, otros tal vez no. Y bueno, soy investigadora de la Guerra del Pacífico y además recreadora histórica de la Guerra del Pacífico, cumpliendo obviamente roles de cantinera dentro de la recreación histórica, cantinera de la Guerra del Pacífico. Bueno, yo me dedico prácticamente a compartir historias y relatos de todo lo que ocurrió durante ese conflicto bélico que, bueno, azotó a nuestro país y a los países del norte, Bolivia y Perú, entre los años 1879 y 1884, pero me dedico prácticamente, o más que nada en el fondo, a compartir relatos de soldados chilenos y de mujeres soldados y chilenas en el fondo. ¿Ah? Trato más que nada de resaltar lo que hizo Chile en el conflicto. Y tengo las redes sociales que es la manera de difundir estas historias. Perfecto. Bueno, al final vamos a Bueno, compartir las redes sociales para que te puedan seguir nuestros amigos. Ingrid, nuevamente bueno. muchas gracias por la instancia, porque vamos a recordar a un ilustre prócer que estuvo en natalicio hace unos días, pero la verdad Uh-huh, es que hay que recordarlo todo el año prácticamente, porque es un referente. Nos referimos a Arturo Prat Chacón. exacto. Em, Es complicado una hora hablar de él. Nuestro live va a ser básicamente de él. No vamos a hablar mucho del combate en Maltiquique porque Uh-huh, eso me imagino que era para un próximo live, quizás que podamos hacer en mayo. Pero la idea es claro que conversar más sobre su persona y su familia. ¿Me parece? A tu me parece muy bien. juicio, a tu juicio, ¿quién fue Arturo Prat? Mira, para mí Arturo Prat fue un personaje de la historia de Chile, diría yo, uno de los más importantes, porque Arturo Prat tiene una personalidad, no sé si llamarlo idílico o ideal, pero sí una personalidad bastante eh, fuerte y lo que él hizo caló profundo en Chile. Entonces, yo creo que él tiene todas las cualidades de un héroe verdadero. No tan solo en la parte heroica, hablando del, ¿cierto? Del arrojo de él, de saltar el abordaje, ¿cierto? O de sostener este bloqueo cuando venían estas naves a atacarlo, sino que, y del resultado de ellas, sino que también en la parte moral. Fue un hombre muy completo y creo que eso es digno de alabanza en un personaje de la historia de Chile. Así es.
Entonces, de hecho. claro. Y cuéntanos, básicamente, bueno, yo te voy a confesar algo, cuando estaba en el colegio, por ahí por segundo básico, yo pensé que Arturo Prat nació cerca del mar, y muchos niños pensaban lo mismo que nació cerca del mar. Pero cuéntanos a Ujú. nuestros amigos que no saben mucho de él, ¿dónde nació Arturo Prat? ¿Cómo era su familia? ¿Cuáles eran sus antecedentes? Bueno, Arturo Prat es hijo de don Agustín Prat Barril y de doña Rosario Chacón Barrios. Nació él en la hacienda San Agustín de Puñual, en el pueblo de Ningüe, en la región del Ñuble, en el año 1848. ¿Cómo es que nació en el sur Arturo Prat? Es porque ellos, ¿cierto?, vivían acá en Santiago y el papá de Arturo Prat se le quemó su negocio y tuvieron, y bueno, quedaron prácticamente en la pobreza por parte del esposo de doña Rosario y se fueron a vivir a la hacienda del papá que manejaba el hermano de doña Rosario, Andrés Chacón. Entonces, en ese entorno nació, en un entorno de campo, nació Arturo Prat. Pero antes de él la mamá de él había perdido a 3 hijos. Entonces él nació con una salud muy frágil, Arturo Prat. Mm, Y bueno, esos son sus orígenes en el fondo. Nace allá en el sur, cerca de Chillán, cerca de Concepción, ¿cierto? Pero el biógrafo dice que, y de todas maneras, nace hacia el lado del mar, según el biógrafo. Yo no conozco ningún, no sé para qué lado está, todavía no he Sí, conocido ese lugar, pero me imagino que debe ser como dice el primer biógrafo que tuvo él, que fue don Bernardo Vicuña Maquena, hermano de don Benjamín. claro. Bueno, para quienes no conocen el lugar, yo he ido 2 veces a Lingüe, te cuento. Ya. Bueno, para que se hagan una idea, es un hermoso lugar, es una hacienda que de la época colonial, ¿cierto? Y bueno, como tú bien dices, que ahí nació Arturo Prat. Ningüe queda como unos 2 kilómetros más o menos de este lugar, está la comuna de Ningüe, y hay un camino, una carretera que te lleva hacia la hacienda. Ujú. Pero para llegar a la hacienda de la carretera hay un camino que hay que tomar, son varios metros. Yo fui 2 veces, una en 2009, parece, y ese camino estaba de tierra de ripio, entonces era muy complicado Ya. llegar. Y Mm. ahora en la segunda visita está ya pavimentado, pero aún así Mm. es complicado llegar, no es tan fácil, incluso en vehículo, porque es una Sí, hacienda que bueno, está muy apartada, muy ya. inhóspita. Bueno, el tema de los caminos para esos lados es bien complicado porque yo tengo familia en Parral y para que a ellos les pavimentaran, antes era pura piedra nomás lo que tenían ahí, po. Y era complicado adentrarse caminando o adentrarse con auto porque los autos se echan a perder, etcétera, etcétera. La gente generalmente ya usaba sus carretas con caballo, que era lo más normal. Pero ahora estos últimos años ya los caminos han ido mejorando, pero todavía está en ese tema el debe, eh, ¿cierto? El MOP, metiéndonos en otro tema, pero deberían tener mejores caminos. Pucha, debe ser súper bonito, debe ser bonita la hacienda. Lo que yo tengo entendido es que ha sido reparada en varias ocasiones por un Ujú. proyecto que había, porque, bueno, fue también azotada por los grandes terremotos que han habido en Chile y estaba casi en el suelo. Entonces hubo que hacer ahí ¿cierto? Todo un proyecto para poder recuperar la hacienda y específicamente los lugares donde ellos habitaron, porque una hacienda es una casona grande, me imagino. Así es. Si no, sí. Bueno, bueno, las clásicas haciendas estilo colonial, con un patio interior que era el patio de los terremotos, porque ahí se Ujú. refugiaba la gente cuando había un terremoto. Y como te mencionaba, un bonito lugar, pero cuesta llegar, incluso en vehículos. Claro, Y bueno, claro, antiguamente era la región del Biobío, ahora es parte de la región de Ñuble. Así que Concepción sí, perdió también parte de un patrimonio que
que es muy visitado a pesar de todo, ¿ah? Mucha gente va a Sí, pesar de la sí, distancia me a Ningüe. imagino. Es que es un lugar evocador, pese a que Arturo Prat alcanzó a estar apenas 15 meses ahí. ¿Ah? Porque, bueno, Arturo Prat, como te decía, nació con una fragilidad, ¿cierto? Y su madre trató de cuidarlo lo más posible para que no le pasara lo mismo que le pasó con sus hijos anteriores. Pero bueno, por malos negocios del hermano de Doña Rosario, perdieron la hacienda y tuvieron que venderla. El hermano de Doña Rosario se llama Andrés Chacón, que también es hermano con Jacinto Chacón, que todos conocemos, que es el tío más famoso de Arturo Prat. Don Andrés se fue en los años 50, que es más o menos la época en que ellos vivían bueno, cerca de los 50 se fue a California por el tema de la fiebre del oro. ¿Ya? Y ahí hizo malos negocios y volvió a Chile arruinado y tuvo que vender la hacienda, que la hacienda era del papá de Doña Rosario, pero la vendieron en el fondo para que él pudiera salir de ese problema que tenía. Y ahí es cuando ellos vuelven a Santiago. ¿Ya? Y como la salud de Arturo bebé era frágil, la mamá decidió que viajaran por mar desde Talcahuano hacia Valparaíso y desde Valparaíso hacia Santiago, para que ¿cómo se llama? El efecto de los golpes de los caminos malos, hablando de los caminos para entrar a la hacienda, ¿cierto? En todo Chile eran los caminos muy deficientes en esa época. Claro, Y bueno, ahí ellos hicieron esa ruta por el mar para cuidar la salud de Arturo. Y bueno, aparte exactamente. de eso, su mamá utilizaba el método Priesnitz, que es un método con agua fría o agua caliente, y que se lo recomendó Jacinto Chacón. Jacinto Chacón le recomendó todo lo que tenía que ver con estos remedios de homeopatía y uno de ellos era el método Prisnet. Incluso se dice que en el viaje que hizo ella con Arturo en barco desde Talcahuano a Valparaíso, lo bañaba con agua de mar al bebé Arturo. Y así fue como ellos llegaron a Santiago y ahí empezaron a vivir en la chacra de don Pedro Chacón, nuevamente el papá de doña Rosario, ¿cierto? Ayudándolo Sí. en sus momentos más difíciles. Bueno, el Cuéntame, hecho de perder, ¿sí? No, dime. no, es que interesante lo que tú estás planteando porque es una faceta poco conocida de la vida de los primeros meses de Prat. Ellos, por Ujú. lo que entiendo, entonces estuvo un año y algo, un año y fracción Arturo Prat en Ningüe, en la hacienda, pero entiendo que a pesar de eso, él recordaría siempre esta etapa en su vida, o sea, logró acordarse, ¿no es cierto?, ahí dio sus primeros pasos, siempre recordaba con Claro, nostalgia el campo, principalmente. claro, yo creo que bueno, él se dice que era muy apegado a su mamá y yo creo que su mamá debe haberle contado siempre, debe haberle recordado esa época en el que ella sufrió mucho por la salud de él y debe haberle contado ya más grandecito, ¿cierto?, cómo era él cuando bebé y sus primeros pasos y yo creo que eso Arturo Prat debe haberlo tenido siempre en su mente, porque era muy apegado a la mamá, él. Exactamente. Bueno, pasamos ya a la niñez, Arturo. ¿Cómo fue Ujú. sus primeros años en la escuela, ¿no es cierto? ¿Y en qué Mira, la momento él niñez, decide ingresar después a la escuela naval? ¿Por qué decide ser marino? ya la niñez de él la pasa, como te decía yo, en la chacra de entre la chacra y otra casa a la que se tuvieron que cambiar porque esa chacra de ahí de Providencia me parece que Sí, era, la tuvieron que actual vender Providencia. también. Claro, también tuvieron que venderla Disculpa, Ingrid, y disculpa, hay que sí, considerar para nuestros amigos para que se contextualice, estamos en el Santiago 1850 exacto, y ese Santiago no es como el de ahora, no es que prácticamente era lo que claro, es Santiago Centro, La Chimba y exacto, eso. Y lo otro era sí. puro campo, predio O agrícola, sea, para que en se el fondo ellos contextualice. vivían, exacto, Francisco, disculpa que te haya interrumpido, en el fondo los Prat Chacón vivían en el campo
y Santiago era la ciudad, o sea, todavía no era Providencia ni todos esos otros lados, todavía no eran parte de la ciudad grande en sí, sino que eran campos. Y habían chacras, habían plantaciones, ¿cierto? El río Mapocho tenía sus brazos que bañaban, ¿cierto? Estas chacras, habían esteros, habían canales, era muy distinto a como nosotros lo conocemos hoy en día, tal como tú dices. Así es. Exacto, para que se contextualicen, porque cuesta un poco asimilar cómo era el Santiago de mediados de la era decimonónica. Y una época también bastante convulsionada, porque un año después asume Manuel Montt, se dan algunas revoluciones en la capital. Toda esa época le tocó vivir al niño Arturo Prat. Cuéntanos Bueno, sobre el eso. niño Arturo Prat creció, se fortaleció en ese campo de ahí de Santiago. Y creo que ahí fue donde ya más él aprendió, ¿cierto?, a ser más firme y no fue a la escuela hasta los 8 o 9 años, porque su mamá lo cuidaba mucho, lo sobreprotegía. Y había una escuelita cerca de donde ellos vivían que se llamaba la Escuela de la Campana. Y ahí ingresó Arturo Prat a esa escuela en la que también duró muy poco porque después se fue a la escuela naval. Y fíjate tú que los biógrafos dicen que Arturo tuvo una infancia bastante normal en ese sentido, pero que era retraído, era como melancólico, porque como pasaba enfermo, ¿cierto? Era como frágil, pero que también le gustaban los juegos bruscos, por no sé, para esa época subirse a un árbol, tirarse un piquero en el río, la mamá corría, porque eso es lo que dicen los biógrafos, porque la mamá pasaba asustada por él. Una vez lo atropelló un carruaje, un carrito, y creo que estaba él metido en una pelea callejera y lo atropelló un carro y el pobrecito llegó casi, no sé, suspirando a la casa, lo llevaron así como en camilla y la mamá súper asustada, pero no pasó a mayores. Entonces él era como todos los niños en realidad, pues tuvo una infancia normal, dentro de lo que se le puede llamar normal, una infancia en esa época, vivir en el campo, ¿cierto? Y ir a la escuela ya más o menos crecidito, porque como te digo, él ingresó a la escuela, estuvo muy poquito en la escuela. Y en la escuela también se destacó en algunos ramos, en matemáticas se dice que era un poquito más difícil para él, pero que le ponía empeño y tuvo hasta reconocimiento del profesor el primer año que estuvo ahí. Así que Perfecto. su vida de infancia fue como la de cualquier niño. ¿Y en qué momento él, muy prematuro, pero es como el periodo adecuado, en qué momento él decide que quería ser marino? ¿Hubo alguna decisión personal? ¿El contexto influyó? Mira, yo creo que, bueno, el contexto por el que ellos pasaban en ese momento, independiente que el pequeño Arturo haya tenido una infancia normal, igual era bastante precaria, porque si tú te fijas, vivían de allegados y el papá de Arturo Prat, cuando se le quema a él su negocio en Santiago antes de irse para el sur, sufre una parálisis por todos estos problemas que lo aquejaron, en el que quedó prácticamente en la ruina. Entonces el papá de ahí quedó postrado y no podía ayudar al mantenimiento del hogar. Entonces el tío de Arturo, Jacinto Chacón, se enteró, ¿cierto?, de que se había inaugurado esta escuela naval y estaban dando unas becas. En esa época, ay, no me acuerdo, parece que era Manuel Montt, no Sí, estoy segura, pero normal, sí, parece que normal, eran las becas de Manuel Montt. Ujú. sí. Y bueno, don Jacinto Chacón lo postuló a Arturo y postuló a Luis Uribe, que era su hijastro, porque Jacinto Chacón estaba casado con doña Rosario Chacón y Luis Uribe era hijo de su primer matrimonio, ella era viuda. Entonces es él quien le ofrece a su mamá, me imagino yo, un futuro mejor para el pequeño, porque él, Arturo Prat, era el mayor de los hijos que empezó después, ¿cierto? Empezaron a llegar los otros hijos de doña Rosario y él era el mayor, entonces al ver al papá enfermo, eh, igual era chiquitito. O sea, hay que pensar que él tenía 10 años cuando ingresó a la escuela naval. Obviamente ingresó de 11, de 10 o 11, pero Sí, era pequeño, o sea, a sí, esa edad tú no sabes lo que vas a hacer en la quisiera, vida, quisiera claro. hacer una pequeña precisión, o sea, más bien delatar algo de Prat. Dale. Resulta que la edad de ingreso a la escuela naval era 11 años. Y Arturo Prat
tenía 10 10. años. Entonces, aquí estoy saludando a algunos amigos que se están conectando y por favor pregunten, ¿no? Aprovechen que tenemos una gran invitada acá. Resulta que su tío Jacinto Chacón tuvo que hacer una mentirilla para que Arturo pudiera ingresar porque no tenía la edad suficiente. Tuvo que mentir, tuvo que falsear un dato para que Arturo pudiera ingresar a la edad de 10 años. Y ¿Ves? sabes Pero- qué, para complementar eso, en ¿sí? realidad fue como un falseo, digámosle una mentira piadosa o una mentirita blanca, porque el documento donde él tiene su, ¿cuánto se llama? El documento de su bautizo, no estaba a capo. Imagínate, no existía la tecnología para nada, ni siquiera lo podían mandar por telégrafo, nada. Entonces, se confiaron de los datos que dio el tío, quien fue el que llenó la solicitud de Arturo, y pasó por la... Oye, ¿cómo se llama? Francisco, aquí, a ver, saludemos a algunos amigos que estoy Sí, viendo. por favor. Mm, Manuel Márquez. Hola Manuel, desde Curepto, dice, región del Maule. ¿Quién más? Seguramente amigos tuyos también. Que por favor, saluden. Sebastián Covarrubias de Quillota. Sí, Hola, Sebastián. ¿Quién más? Por ahí vi a otro. Me parece que a Pedro Corvo también, sí, si es que no me equivoco. Hola amigos, a todos. Los vamos a ir saludando de a poquito. Y si quieren hacer alguna pregunta, a ver si tengo algún dato con que los pueda ayudar, pregunten nomás. Bueno, hasta ahí vamos con el tema de, ¿cierto?, de cuando ingresó a la escuela naval. exactamente. Y Exacto. cuéntame, ¿cómo fueron los primeros años en la Escuela Naval de Arturo? ¿Fueron muy complejos? ¿Cómo fue? Mira, la verdad es que el primer año fue un poquito más difícil para él porque se tenía que desenvolver. Acordémonos de que Arturo Prat formó parte del curso de los héroes, que cierto fue el primer curso de la escuela naval prácticamente. Y él era chiquitito, diríamos, quizá él con Condel y Uribe eran los más pequeños tal vez, porque los otros más jóvenes fueron llegando después de ellos, y los demás eran más grandes. Sí, hay que pensar que ahí estaba La Torre, estaba Riveros, estaban Montt era un poquito mayor no más que él, y Jorge Montt me refiero, y otros héroes de la Guerra del Pacífico, marinos que estaban en ese curso, entonces para él fue un poco difícil el primer año, pero de a poco él se fue, además de que el primer año y el segundo fueron de teoría, de estudios de libro, estudio de, ¿cómo se llama?, de teoría en el fondo, y después él se pudo embarcar, o sea, un año o dos, un año y medio después se embarcó por primera vez, y ya ahí ya empieza a vivir lo que realmente es un marino y eh, pasar por todas esas experiencias, aprender todo lo que un marino hace, que yo me imagino que debe ser una vida muy dura y sobre todo para un niño, que pero en esa época los niños lo hacían nomás, pues era como si entraban como cadetes, tenían que hacer todo lo que les decían nomás, pues. Y además que era para ser oficial, no era un grumete como para después ascender a cabo y esas cosas, sino que era un oficial él. Él su primer ascenso fue después de Guardia Marina, fue teniente segundo. Entonces de ahí hay un salto, ¿cierto?, que se pegaban en esa época los cadetes, pero tenía que estudiar mucho, tenía que estudiar bastante y tenía que hacer las cosas bien nomás. Pues, y ahí en la Armada yo me imagino que hoy día también los niños que estudian ahí tienen que dedicarse de montones y también hay un tema físico que no puede, uno no lo puede obviar. Y en eso, al parecer, Arturo, si no se destacó grandemente, sí por lo menos lo hizo bien, porque Oye, llegó muy allá, llegó muy lejos en el tema de la Marina. ¿y cuándo, en qué momento egresa Arturo Prat y cuándo tuvo su bautismo de fuego? Mira, Arturo Prat egresa en el año 1861. Él ingresó en 1858 a la Escuela Naval y en el 61 se gradúa como guardia marina, examinado o sin examinar, no sé cómo es, pero en 1864 ya era
guardia marina examinado, o sea, ya era un guardia marina de carrera. Y, y imagínate, todos los años que pasaron desde 1858 hasta 1864, que se graduó como guardia marina. Fueron hartos años. Así que harto tiempo que tuvo que estudiar y navegó mucho. En esa época se navegaba desde Tocopilla hasta Magallanes. En su vida Prat navegó mayoritariamente a bordo de la Esmeralda y también en otros barcos y también en otros pontones, pero en el que más estuvo a bordo fue en la Esmeralda. Era como su destino en realidad. Si lo miramos desde un punto de vista así como tal vez simplón, podríamos decir que la Esmeralda era su destino. Y después de ser guardia marina, ¿cierto? Eso que fue en 1864, en 1865 eh, ocurre esta guerra que todos los historiadores, ¿cierto?, la declaran como una guerra prácticamente absurda, que es la guerra con España, que venía de allá del Perú, peleando con los peruanos, ¿cierto? Y en el fondo protegiendo esta escuadra, protegiendo a sus eh, compatriotas españoles que vivían ahí en Perú y que estaban sufriendo algunas vejaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que Chile simpatizó con el Perú, ¿cierto? Y también le declaró la guerra. Entonces fue un ir y venir de los buques desde el norte hacia el sur, ¿cierto? Se atravesaban unos con otros, como en la guerra del Pacífico también el mar es muy grande, entonces no se topaban siempre, hasta que en 1865, a finales, en noviembre, se encuentran la Esmeralda frente a la Covadonga en las costas de Papudo, acá en la quinta región. Y ocurre un combate, a bordo estaba Uribe, estaba Prat, estaban todos los mismos que estuvieron en la Guerra del Pacífico con Prat en la Esmeralda. Y capturan o sea, perdón, capturan la Covadonga y es el bautismo de fuego hablando de guerra, porque ya antes él había hecho algunos ejercicios, no sé, pues en algunas ocasiones había tenido que él también cumplir eh, el rol de que le designaban en botes, etcétera, en un incendio en Valparaíso cuando tenía 13 años, pero cuando fue la guerra con España ya él tenía cerca de los 18, tenía 17 me parece, en esa época. Y ahí es cuando él obtiene su ascenso a teniente segundo y también recibe una recompensa por esta acción en la que se destacó Juan Williams Rebolledo como capitán como comandante de la Esmeralda y que capturó a la Covadonga. ¿Mm? Entonces, ese es su Entiendo. bautismo de fuego de Arturo Y Prat. tuvo sus primeros enfrentamientos ya, se puede decir, Más, como marino. ¿Qué pasa más, después de más Arturo? grande. ¿Cómo, No, perdón? ¿qué pasa después de este bautismo de Después fuego? de, bueno, después de esto, Arturo Prat en esa época bueno, era bastante, como te digo, tenía 16, 17 años, 18. En esa edad, a esa edad, él ya sabía que de él dependía su familia, en el fondo, porque sus hermanos eran más chicos, entonces su papá postrado, su mamá creo que hacía tareas de profesora, o sea, perdón, trabajaba como profesora, su mamá en Valparaíso. Y él tenía que ayudar a la mamá. Entonces, yo contaba hace pocos días atrás que de esa recompensa que les dieron a los marinos de la Esmeralda por esta captura de la Covadonga, Arturo Pérez recibió 1.700 pesos de la época, que no sé, no sabría decirte cuántos serían, pero sí él de eso sacó 1.000 pesos, separó 1.000 pesos y se los dio a su mamá. Y él en una carta se la envía la plata a la mamá, todo feliz, ¿cierto? Contándole lo que pasó y cómo fue que él ganó ese dinero y se lo manda. Y con los otros 700 pesos le pagó las deudas a los amigos, seguramente a su tío Jacinto, a quienes le han prestado plata para comprarse libros, ropa. Tú sabes que los marinos y los militares tienen que comprar sus ropas de armada, o sea, perdón, de sus uniformes. Entonces seguramente él devolvió esas platas a sus deudos, dice el biógrafo,
y un poco se lo dejó para él, para libros y etcétera. Y es en esa época cuando él decide ya dar un paso más él como persona, porque él sabía que tenía que ayudar a su familia, como te decía, y su tío Jacinto Chacón era abogado. Fíjate tú que ahí hay algo, una relación de Jacinto Chacón con Arturo. En el fondo, Jacinto Chacón fue quien ayudó a la crianza de Arturo, porque su papá estaba postrado. Entonces, él yo creo que fue una gran influencia para Arturo. De hecho, Arturo se decidió a estudiar abogacía, pero para eso tenía que sacar el bachiller, o como le decimos hoy en día, el cuarto medio. En el año 1800, ya después de la guerra con España, ¿cierto? 1865 fue eso, en 66 termina la guerra y después en 1870 Arturo inicia sus estudios en el Instituto Nacional, en Santiago. Pero ¿cómo los hace los estudios? No puede ir a clases él. Entonces él envía una solicitud, ¿cierto? Para poder realizar exámenes libres. Y de esa manera él sacó sus estudios y después de eso él postuló a la abogacía. Pero bueno, pasaron algunas cosas entre medio, ¿cierto? Que también es importante contar. Sí, Arturo Prat, sí, Arturo Prat en 1873 se pone a estudiar abogacía, o sea, del 70 al 72 él saca sus estudios de bachiller y en el 73 empieza él a estudiar abogacía. Imagínate, Francisco, Arturo Prat estudió a bordo del buque, o sea, él eh, tenía su trabajo como oficial de la Armada y normalmente estaba embarcado y a bordo de los buques él estudiaba, tenía sus libros, etcétera, etcétera, pero también cumplía con su deber como marino. Y después, cuando llegaba a puerto, ¿cierto? Viajaba a Santiago, rendía exámenes y ahí fue de a poco él obteniendo sus notas, que fueron generalmente todas, eh, fueron muy buenas notas, buenos puntos, decía, en el informe y solamente en algunas cosas tenía como un punto menos, por decirte, no sé, en física o algo así. Pero él terminó sus estudios terminó su bachiller y se puso a estudiar abogacía y también para sacar su título de abogado tuvo que también hacer una solicitud a la Universidad de Chile, ¿cierto? Al rector de la Universidad de Chile y pedirle si le podía permitir a él como marino estudiar la carrera de, no me acuerdo si eran leyes, el nombre de la carrera, pero lo hizo de la misma manera. Cuando él recibió la aprobación para que estudiara, exactamente lo mismo. Él no podía viajar a Santiago a clases, sino que él estudiaba porque tenía que cumplir con su deber como marino. Y claro. ya él, claro, y ya él cuando en 1873 empieza a estudiar abogacía, decide declararse a Carmela Carvajal y se casa con ella en ese mismo año en que empieza a Sí. estudiar ¿Por leyes. qué, por qué se da toda esta situación de que estudia derecho, contrae matrimonio? ¿Qué pasa en la vida de Prat en ese minuto? Bueno, mira, hay una comparación que hacen eh, con su padre. O sea, su padre fue súper desafortunado, entonces Arturo Prat tenía como para atrás todo ese infortunio del papá y él, como te decía en un comienzo, cuando empezó a estudiar en la escuela naval a lo mejor no se dio cuenta, pero más tarde sí se dio cuenta que él era quien iba a tener que mantener a la familia. Entonces, al parecer, cuando conoce a Carmela, que pertenecía al círculo social donde él se desenvolvía, porque Carmela era hermana de José Jesús Carvajal, quien se casó con Concepción Chacón, que era hermana de doña Rosario Chacón, o sea, era tía de Arturo Prat. Entonces ellos tenían esa relación de familia y se veían muy seguido. De hecho, Arturo Prat y Carmela se tienen que haber conocido desde más o menos unos 12 o 13 años, se tienen que haber conocido. Cuando ellos llegaron a Valparaíso, se tienen que haber conocido inmediatamente.
porque ya, ¿cierto?, había un vínculo de la familia por el hermano de ella con la tía de Arturo. Entonces, pero ¿qué pasó? Que los biógrafos de Arturo Prat dicen que Arturo Prat, ojo, que toda esta biografía que se hace de la vida de Arturo Prat es ¿por qué? Porque doña Rosario Chacón y Carmela dieron todos estos datos. Arturo estaba enamorado de Carmela, pero no lo exteriorizaba porque tenía esta responsabilidad con su familia primero. Y también porque no quería ilusionar a una niña, siendo que él era marino y no tenía cómo mantener una familia propia. Entonces, ahí es cuando él se decide a estudiar otra cosa y decide estudiar abogacía porque él piensa que le puede ir mejor, ¿cierto? Seguramente aconsejado también por su tío Jacinto Chacón, y es por eso que él cuando entra a estudiar leyes, recién ahí le dice a Carmela, Carmela, cásate conmigo. Antes de eso él no quiso y tenía Arturo creo que unos 25 o 24 y Carmela tenía 20 o 21 cuando se casaron porque tenían como 3 años de diferencia. Es ahí recién cuando él le pide matrimonio a Carmela. O sea, súper entiendo. responsable. Sí, y tanto estrés le causó esto de estudiar Derecho, de estar en la Armada y todo eso, que al final le dio alopecia temprana. Antes de los 30 años ya estaba sin pelo. Sí, Era exacto. extraño. Y aparte de eso, él tenía problemas de jaquecas y también de vista, porque él, ¿cómo se llama? En una carta, no me acuerdo si fue en una carta de ella o en una carta de él, que dice que él tiene problemas a la vista donde lee mucho en la noche, a bordo del buque. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate, iba embarcado y pasaba hasta tarde las noches leyendo para estudiar y sacar la carrera adelante. Y todo esto para poder mantener a su familia. ¿Mm? Entonces, en ese contexto se da todo este tema de los estudios de abogacía y su matrimonio con Carmela Carvajal. Hay una pequeña anécdota, Sí, dice doña Rosario, dice eh, que Arturo estaba enamorado de ella y se le notaba. Y parece que lo molestaban, pero él se enojaba, se enojaba, se ponía serio, porque él no quería que Carmelita se hiciera ilusiones si él no tenía algo seguro que ofrecerle. Pues. Pero dice, eso cuenta Bernardo Vicuña, que doña Rosario contaba que la familia los molestaba, así como, no sé, pues típico cuando uno molesta a los niños porque les gusta una niña. Pero a ujú, él le molestaba, no quería, era muy serio, pero tenía hartos amigos. No era un hombre serio pacato, sino que era serio y responsable, pero además tenía amigos y amigos entrañables, entre ellos los marinos, que eran Luis Uribe, ¿cierto? El teniente Serrano era su amigo también, otros que lo conocían, Jorge Montt era creo que era uno de los mejores amigos, Jorge Montt y Uribe eran los mejores amigos de Arturo Prat, y bueno, otros nombres que no son famosos como nuestros queridos marinos de la Esmeralda y de la Armada, pero sí otros amigos que tenía que fueron a darle después del 21 de mayo sus condolencias a Carmela y ahí los mencionan estos biógrafos. Pero fíjate tú que eso es una cosa que a mí me impactó cuando decían de que él como que le da un poco de vergüenza que lo molestaran con Carmela y se enojaba. Cosas del héroe. claro. Bueno, cuéntanos, ya Arturo pasó esta etapa. ¿Cuándo, cómo se da el inicio de la Guerra del Pacífico para él? Mira, ahí ¿cómo se llama? Hay un lapsus en la Guerra del Pacífico, porque antes de la Guerra del Pacífico, o sea, en el año 1878, a Arturo Prat lo envían como espía a, Ah, perfecto. claro, lo envían como espía a Argentina y a Uruguay. O sea, y sabes tú de que yo te voy a decir que a mí me extraña cuando dicen bueno, dicen muchas cosas de Arturo Prat, pero una de las cosas que a mí más me extraña es que decían de que él era eh, un marino de escritorio. Claro, porque era abogado. Y bueno, y aparte de eso que defendió a su amigo Luis Uribe y a otro marino sin ser abogado todavía. Sí, ¿Eh? ¿podrías Entonces el contar un gallo, poco ese incidente como para aclarar un poco a nuestros amigos este el de hecho? Luis Uribe. Sí, Bueno, sí, el de Luis Uribe fue bien, bien fuerte. Fíjate tú que yo leí toda la defensa que hizo Arturo Prat y se sabía la ley al derecho y al revés. ¿Qué pasó?
que, bueno, en 1873 hay un viaje hacia Inglaterra a dos puertos donde se estaban construyendo dos buques de la Armada. Uno de ellos era la Magallanes, el otro en este momento no lo recuerdo. Eh, y bueno, iba comandando estas fuerzas que iban a supervisar la construcción de estos buques, el término ya, porque ya se los traían para Chile. Eh, Luis Goñi, que era contraalmirante, ya era un caballero muy mayor. ¿M? Entonces, entre todos ellos iba Luis Uribe como teniente, y también iba él a supervisar esto, iba en esa misión Luis Uribe. Bueno, pasó que Luis Uribe se enamora allá y realiza una solicitud para que la envíen a Chile para pedir permiso para casarse con esta señorita que él conoció allá, una inglesa, y bueno, y se le niega enviar la solicitud a la Armada para que le permitieran a él casarse. Y la envía por segunda vez y de nuevo se la rechazan. Entonces él no entendía por qué y quiso saber qué era lo que pasaba y bueno, preguntando, estaban sus amigos Javier Molinas y otros marinos, y ellos le dijeron que el almirante Goñi había dicho cosas de su novia, porque todavía no se casaba, de su novia, de que ella no era de los trigos limpios, por decirlo así. Y él se sintió muy ofendido, porque en esa época hablar una cosa de una mujer, y más encima novia de un oficial de la Armada, era una cosa bien grave. De hecho, habían duelos todavía en esa época cuando se hablaba de esa manera o se ofendía el honor de una dama. Pero como él era el almirante, Luis Uribe obviamente no ejecutó ningún acto de violencia ni de nada de eso, pero quiso aclarar el tema, el asunto, con el mismo contraalmirante, o con el almirante era en esa época, y bueno, junto a sus amigos, junto a testigos, mira, fue creo que hasta Bles Gana estuvo metido en el Cagüín. Fue un tremendo problema que tuvo Luis Uribe porque no querían darle permiso para casarse con esta señorita, que era viuda. Después de explicar todo esto, se me había olvidado, ella era viuda, ¿ya? Entonces, fue un tremendo problema y el pobre Luis Uribe se llegó a enfermar, con decirte que se llegó a enfermar, cayó en cama, ¿cierto? Y tuvo también problemas por eso, porque ¿cómo se llama? El documento de algún doctor firmado no mandó, pero él mandó y se lo rechazaron. Mira, se le fueron en contra. Y cuando él quiso, ya estando recuperado, quiso ir a confrontar al almirante Goñi, el almirante Goñi se indignó con él, y en esos momentos él estaba con un paraguas, y le pegó a Uribe con el paraguas. O sea, se le tiró encima a pegarle a Uribe con el paraguas porque no le gustó, obviamente, que él lo fuera a confrontar. Ahora, él tenía eh, dos testigos. Uno era Javier Molinas, que también es un marino que participó en la Guerra del Pacífico, y Luis, espérate, ay, se me fue el nombre, Luis Lynch, que era hermano de Patricio Lynch, ¿ya? Que era marino. Y ellos dos estaban ahí cuando esto pasó. Entonces ellos testificaron de lo que había pasado y de que realmente Luis Uribe no había sido grosero, ni violento, ni nada, y que él, almirante Goñi, se le había tirado sin razón justificada, aparentemente, a golpearlo con el paraguas. Entonces, todo esto derivó en que Luis Uribe pidiera la renuncia. Y mira, son un montón de papeles que yo los leí todos y te digo que es una cuestión, pero enfermante, todos los problemas que tuvo el pobre Luis Uribe, y finalmente se tuvo que venir trabajando me parece que en la Magallanes, o no me acuerdo en cuál, se tuvo que venir trabajando para poder pagarse el pasaje, ese toque. entiendo. Entonces claro, entonces cuando él llegó a Chile y fue a presentar la renuncia, lo metieron preso, po, más encima, se lo llevaron preso, porque en Inglaterra el almirante ya lo había mandado preso y no pudieron cumplir eso porque no tenían dónde llevarlo preso, porque esa era tierra
inglesa, pues no era territorio chileno, entonces no pudo meterlo preso allá, pero acá lo metieron preso a Luis Uribe, estuvo como 6 meses preso o algo así. Bueno, ahí es cuando Arturo Prat, ¿cierto? Todavía no estaba el eh, titulado de abogado, estaba en plenos estudios y es cuando él hace la defensa a Luis Uribe y fue pero aplastante. Ahora, mucha gente dice que en esa defensa estaba Juan Williams Rebolledo, o sea, perdón, Parte del tribunal. como tribunal, y no me aparece el nombre de Juan Williams Rebolledo ahí, aparecen los nombres de Riveros y de otros personajes que no, y no está Juan Williams Rebolledo ahí. Entonces, muchas veces dicen que Juan Williams Rebolledo le tenía mal a Arturo Prat porque presenció. Y también hay una serie que yo la vi hace poco donde está ahí Juan Williams Rebolledo viendo todo lo que está pasando y está indignado con Prat. No, no estaba ahí él. Pero bueno, obviamente todos se tienen que haber enterado y ahí fue cuando él da esta defensa, pero oye, pero se sabía las leyes al revés y al derecho Arturo Prat. O sea, era un gallo, pero inteligentísimo. Todos los abogados son inteligentes, ¿cachai? Él estaba estudiando abogacía, tenía que saberse todas las leyes. Y él ganó la defensa de su amigo, su amigo recibió Luis Uribe, porque era casi hermano prácticamente, porque era como un primo, mejor dicho, familia, y, ¿cierto? Y lo salvó de perder un empleo, una profesión por la cual había estudiado junto con él, pues si entraron juntos ellos dos. Luis Uribe era un año mayor que Arturo Prat y entraron juntos a la escuela naval. Entonces imagínate todos esos años perdidos por una tontera. En realidad fue una tontera, porque la señorita con la cual él se quería casar no tenía ningún, ningún punto negro en su vida. Y sin embargo, bueno, le quisieron ensuciar el nombre y él por defenderse perdió todo esto y pasó. Tiene que haber sido un tema muy estresante ahí en la Armada ese. Tiene que haber habido ahí un tremendo problema con la autoridad. Porque, por ejemplo, una de las cosas que Arturo Prat decía era que, que cómo podía ser posible que dejaran a Luis Uribe solo allá, porque el almirante no quería pagarle nada, él estaba sin plata, sin trabajo, o sea, sin sueldo. Le detuvieron su sueldo, no tenía con qué mantenerse allá, entonces fue como que lo dejaron abandonado. Entonces él apela al patriotismo. ¿Cómo puede ser posible que un chileno quede desamparado en el extranjero? ¿Te das cuenta? Esa fue parte de su defensa y yo lo encontré. Ahí se me paraban los pelos cuando yo leía la defensa. Está en este libro, mira, te lo voy a mostrar a ver si los chiquillos lo pueden apreciar. Ahí está la defensa completa que hizo Arturo Prat a Luis Uribe. Es, pero buenísima, pero te enteréis de todos los cagüines. Todos los cagüines para ellos. Pero en realidad, no, hablando en serio, yo le digo cagüines, pero no, fue un problema muy grave. Pero Arturo Prat salvó a su amigo de perder esta hermosa carrera de marino y bueno, y imagínate, no habría estado el 21 de mayo ahí, porque ya eso fue en el año 74, me parece. Sí, Ya. eso fue en el año 74, porque en el 73 se fueron a Inglaterra y en el 74 volvió para acá Luis Uribe y fue la defensa de él meses después. Entonces, imagínate que hubiera perdido su trabajo, no habría estado en la guerra del Pacífico Luis Uribe, no habría visto a Arturo saltar al abordaje, no habría sido testigo de lo que su amigo hizo. Pero Exactamente. Arturo lo salvó. Ingrid, bueno, Dime. vamos a saltar un poco el tema de lo que fue Iquique porque lo vamos a dejar para un live que vamos a hacer en mayo. Pero sí es inevitable hablar un poco del tema del abordaje. Este acto que realiza Prat a eso de las 11:30 de la mañana del 21 de mayo. Esa es Uh-huh. la hora más o menos que efectuó este acto. Cuando uno está en el Huáscar, por ejemplo, las veces que he estado yo, por ejemplo, he intentado recrear esa escena. Y uno siente a veces que cómo haber sido esa escena de Prat, que fue recreada pues, en muchas formas. Hay un óleo de Cosme San Martín sobre el tema que Prat guiado por el sacrificio de la patria. Prat incluso fue usado políticamente también, como suele pasar en estas cosas. Fue Pero a tu olvidado juicio, ¿cómo? también. ¿Ah? Fue Reca- olvidado ah, también durante sí, un fue tiempo. olvidado, sí.
¿Cómo fue todo eso? ¿Qué valor, qué juicio haces tú al respecto sobre todo este hecho que hizo Prat en particular, del abordaje y de la arenga también, de la arenga que pronuncia a la tripulación? Claro. Fíjate tú que es curioso, ¿ah? Porque el chileno tiene un dejo de ingratitud con estos actos que nuestros héroes realizan en bien de la nación, ¿verdad? Porque él fue un hecho totalmente desinteresado, no fue algo personal que él hizo, él sabía que tal vez iba a morir en ese momento y se preparó para ello. El otro día entré a una página, ¿cierto? También de historia aquí en Instagram. Y empecé a leer me gusta mucho leer los comentarios porque uno aprende también en los comentarios. Hay mucha gente que sabe mucho y uno aprende acerca de lo que dicen. Y uno le preguntaba a este caballero que es ¿cierto? El dueño de la cuenta a la que yo ingresé, si era mito el grito al abordaje muchachos. Entonces este caballero le dice, puede que no, no fue mito la palabra, le dice, ¿realmente gritó al abordaje? Y este caballero le dice, puede que sí, como puede que no. Entonces después salta uno, le dice, oiga, pero profe, le dice, claro que fue verdad, pues si están los testimonios de quienes estuvieron allí al lado o cerca de él cuando él saltó al abordaje. Y hay una carta de uno de los guardiamarinas, Segers me parece que es el que le manda una carta a su papá detallando todo lo que él vivió a bordo de la Esmeralda ese 21 de mayo, y él le dice que él escuchó a Arturo Prat decir al abordaje muchachos, él es uno de los primeros que dice, y la arenga también, lo que pasa es que, mira, yo digo, esos días posteriores al 21 de mayo, esto es una impresión mía, eh, posterior al 21 de mayo, ellos cayeron prisioneros, estuvieron en la cárcel de Iquique, todos lo sabemos eso, ¿cierto? Tanto marinería eh, como oficialidad, después los fueron separados, etcétera, etcétera, pero eso es cuento aparte, pero ellos empezaron dentro del shock que tenían de que se les hundió el buque, primero del combate que duró, ¿cuántas horas? 4 horas prácticamente, y después de eso, ¿cierto? Ver hundirse la Covadonga, salir a flote de la Covadonga, sobrevivir después de haber visto toda la matanza que hubo, de haber visto partirse el buque en el cual ellos crecieron, estudiaron a bordo de ese buque. Imagínate ese shock y después empiezan ellos a reunir las historias, porque todos ellos mandan cartas. Sánchez, Uribe, Segers, etcétera, etcétera. Todos mandan cartas al papá, a las tías, a la mamá, a la hermana, al hermano, no sé, pero todas coinciden con algunas diferencias de palabras, tal vez porque obviamente en el momento del combate, y además que ellos deben haberlo analizado en ese momento, oye, ¿te acordáis? Tú, yo me lo imagino así, ¿te acordáis cuando fue, cuando pasó esto, cuando pasó lo otro? O sea, claro que tiene que haber sido que él gritó al abordaje, claro que tiene que haber